Dios les bendiga, hermanos y amigos, en esta noche a todos. Un saludo cordial en el nombre de Jesús, a todos ustedes, con sus familias, a los jóvenes y también a los niños, a los amigos también, mi saludo en el nombre de Jesús. Quiero invitarles para meditar en la palabra de Dios en esta noche, ya que Dios nos permite hacerlo de esta manera. Bueno sería verles congregados en este lugar de reunión, pero bueno, no nos es posible. Pero gracias a Dios podemos hacerlo a través de este medio. Vamos a leer las escrituras allá en Génesis capítulo 20, Génesis capítulo 18, verso 20. Dice así la escritura: Entonces Jehová le dijo: por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante de Jehová. Y se acercó a Abraham y dijo: ¿destruirás también al justo como al impío? Hasta allí la lectura de la palabra de Dios. Vamos a meditar bajo el tema confía en Dios. Yo creo que en medio de estos tiempos, si alguien necesita confiar en Dios, somos nosotros, la iglesia del Señor. Más que nunca tenemos que confiar y afirmar nuestra fe, nuestra confianza en esta palabra que hemos recibido del Dios vivo y verdadero. Estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos en que el mundo cada día se hunde más y más en el pecado, y lo que estamos viviendo es precisamente cumplimiento a la palabra de Dios. Pero hoy se necesitan hombres y mujeres que confíen en Dios. Esos hombres, esos jóvenes, esas mujeres que confíen en Dios. Abraham, un gran personaje de la Biblia nos habla de él, un hombre de Dios, quien confiaba y creía en Dios, pese a las circunstancias. Abraham creía en Dios. Abraham sabía que Sodoma y Gomorra eran malas, y también sabía que Dios iba a destruirlas. Abraham no podía cambiar esa decisión que Dios había tomado, pero más sin embargo Abraham se acercó a Dios para hablar con Dios y para interceder por su sobrino Lot, que estaba en aquel lugar donde moraba el pecado, la desobediencia, la rebelión, la desviación. Abraham intercede por su sobrino Lot. Nosotros sabemos por la palabra del Señor, sabemos nosotros que el Señor un día vendrá, y no dejamos de interceder por nuestras familias, por la humanidad, por nuestros amigos. Siempre oramos a Dios, y eso está bien, que lo hagamos, que clamemos a Dios por los nuestros, por aquellos que están sin Dios y sin esperanza en el mundo, para que se arrepientan y Dios los salve. Pero no podemos evitar que Dios un día, este mundo, vaya a ser destruido. La Biblia dice en 2 de Pedro, el capítulo 3, el verso 1, dice: amados hermanos en Cristo, esta es la segunda carta que les escribo. En las dos he querido darles consejos para que puedan pensar correctamente. Y el verso 2 dice: para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Salvador
dado por vuestros apóstoles. Dice la Escritura, el verso número 7, dice, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Es un llamado que nos hace la palabra para que vivamos la vida que agrada al Señor, vidas santas, vidas agradables delante de nuestro Dios. Necesitamos seguir confiando en nuestro Dios, seguir confiando en esta palabra, aunque no estemos congregados, estando en nuestras casas, con nuestras familias. Tenemos que seguir confiando en esta palabra que hemos recibido de Dios. Por eso, mis hermanos y amigos, hoy el llamado es para que confiemos en Dios. No es para que usted se alarme por la lectura que acabamos de leer, sino antes, por el contrario, es un llamado a que sigamos confiando en la palabra de Dios. Me llama la atención la fe de Abraham, la confianza de Abraham para con Dios. Un hombre que se acercó a Dios con esa confianza, con esa fe en que Dios estaba escuchando su oración. Por eso la Biblia dice en el verso número 23 de Génesis capítulo 18, dice, y se acercó a Abraham y dijo, Dios, ¿destruirás, gloria a Dios, al justo con el impío? Fueron las palabras de Abraham hacia Dios, esa confianza que había, esa buena relación entre Abraham y Dios. Yo creo que en nosotros debe de existir esa buena relación con Dios, esa buena confianza con Dios. Hoy estamos en los últimos tiempos y es necesario que nos acerquemos a Dios con fe, que sigamos a Dios, que confiemos en su palabra. Un día Moisés le dijo a Aarón, su hermano, di a toda la congregación de Israel, acercaos a la presencia de Jehová. ¿Y por qué no decir, iglesia, usted que me escucha en esta noche, por qué no decir, hermanos, iglesia del kilómetro 12, acerquémonos a la presencia de Jehová? Aleluya. Un día también Josué, como líder del pueblo, le dijo a Israel, acercaos y escuchad las palabras de Jehová vuestro Dios. Iglesia del Señor, Jesucristo es nuestro Dios. Acerquémonos a Él, depositemos nuestra confianza y sigamos confiando en este Dios grande y soberano en quien hemos confiado y hemos creído. Hermanos, si algo nos da confianza a nosotros, es oír su palabra, es escuchar la palabra del Señor. La Biblia dice en Santiago capítulo 4, dice la Escritura de la siguiente manera. Santiago capítulo 4, dice así la palabra de Dios, el verso número 8. Acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo,
purificad vuestros corazones. Hoy la invitación es a que sigamos confiando en Dios, a que nos acerquemos a Él pese a las circunstancias. Acércate a Dios a través de la oración. Ruega a Dios misericordia por los tuyos y también por la humanidad. Por eso, Iglesia del Señor, así como Abraham confió en Dios, Él no ha cambiado. Él sigue siendo el mismo. Dios de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Tú y yo necesitamos seguir confiando en el Dios Todopoderoso. La Biblia dice en el Salmo 115, aquí para terminar, dice la Escritura de la siguiente manera, el verso número 11: los que teméis a Jehová, confiad en Jehová. Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. Iglesia, hay razones para confiar en Dios. Que el Señor Jesucristo te bendiga y que la paz del Dios Todopoderoso sea con cada uno de nosotros. Dios te bendiga.